¿Qué tal mis amigos de Fibra Info? Pues en este video vamos a platicar acerca de los tabs con doble valor. Eh, los que ya son, que están suscritos al canal y ya han revisado con anterioridad que he puesto publicaciones de modo de encuesta, preguntas, trivias. Por ejemplo, este tab en especial fue el que publiqué. ¿Cuál pierde más? Si el que nada más tiene eh, la pérdida de 26 o el que es de doble valor 26 F o y que tiene 20R. Es en cuál pierde más en la banda alta y cuál pierde más en la banda baja en comparación. Y lo que noté que la mayoría contestó erróneamente. Tal vez porque tal vez mi pregunta fue confusa o simplemente pues no le atinaron, pero pues igual aquí es para aprender todos, aprendemos de todos y quiero explicarles pues lo que yo sé acerca de estos tabs de doble valor y en donde se puede sacar ventaja al instalarlos. Muchos me dirán, pues, ¿por qué mejor nomás el de 26 y ya? ¿Para qué el de 2620? Bueno, vamos a empezar por señalar lo que es el tab. Este tab tiene aquí doble valor, como ustedes ya lo he, lo he explicado con anterioridad. Dice 26F, diagonal 20R. F, sin temor a equivocarme, se refiere a forward, ¿verdad? Forward. Algo así más o menos. Forward. Si está mal escrito, ahí disculpen, pero es el forward. O si hablamos, estoy hablando en cuestión de televisión digital. Si se quiere hablar de Internet DOCSIS, podemos decir que es el downstream DS, el downstream. El R es el acrónimo de return, perdón, es RE, return, o sea, retorno o regreso. Así, retorno de R. Este es lo que creo que quiere decir, la verdad no he checado, pero pues si no, pues ahí tómenlo en cuenta que esto quiere decir. Ahora, en una situación normal, podemos utilizar este tab en en cualquier entorno, cualquier situación, o sea, digamos, no importando si, que vaya a afectar a las otras frecuencias o las otras portadoras. Yo les puedo decir que sí, para mí el 26, el de doble valor, los tabs de doble valor son mejores que los de un valor. Y vamos a ir explicando el por qué. Vamos a tomar en cuenta como que este tab no tuviera esto, que nada más fuera 26. Olvídense de la F, que nomás sea un valor 26, así. Y la normativa nos dice pues que nos va a perder 26 decibeles a nuestra potencia que entre por este lado, perdón, por aquí. Va a entrar, digamos con 36. Estoy tomando de de ejemplo, supongamos que en esta frecuencia, la 62.250 MHz, que viene siendo portadora número 3, y que lleguemos con 36, ¿verdad? Llegamos con 36, pues vamos a perder 26, 36 menos 26, más menos, saldríamos tal vez como con 10, o tal vez con 11, o 11 y medio, más o menos. Eso es lo que tenemos. Pero si nos vamos allá a la normativa fija, saldríamos con 10. Aquí
Estaríamos aquí con 10. A las salidas de los taps, que son del tapper, que son 8 salidas. No aquí. Aquí vamos a continuar. Y la normativa nos va diciendo que vamos perdiendo de 3 en 3, de tap a tap, de entrada. Entra aquí y por el hecho de que va a hacer la continuidad por dentro, perderemos un promedio de 3. En algunos son 2, en algunos son 3. Eso ya depende de qué tan fracturado esté o los conectores que también contacto hagan. Pero supongamos que perdemos 3. Entonces, si es llegamos con 36, perdón, entramos con 36, salimos aquí con 26, a lo mejor aquí ya salimos como con 33, entre 33 y 34, más o menos, vamos saliendo aquí, promedio. Ahora, esto estoy hablando en la, en la baja, en las frecuencias bajas o portadoras bajas. Y aquí lo he subrayado. ¿Y cuál es la alta? Se considera alta. Yo puse aquí 547, pero en realidad pueden ser de 350 hacia arriba, ya es entre media alta o alta. Pero la baja es más o menos de 300. Aquí lo señalé aquí porque son las portadoras que se monitorean, pero en realidad, pues dentro de aquí puede fácil entrar las frecuencias de 220 MHz, perdón, 220 MHz y así. Pero, ¿cuánto perdería entonces? 26 de este tab perdería parejo, tanto para la baja como la alta. O sea, no hay pierde. Lo que tengamos a la entrada le restamos el valor del tab y eso es lo que nos tendría que dar a la salida del tab de sus tomas. Sus tomas aquí. Ya de aquí, pues es otro cantar. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa cuando tenemos un tap como de doble valor? Aquí ya cambia la cosa. Porque aquí como dice R retorno, lo que yo he notado y sin temor a equivocarme es que en la banda baja nos va a afectar como si fuera un tap de 20, se va a comportar. Y en la banda alta se va a comportar como si fuera un tap 26. Vamos a poner un ejemplo. Y esto pues, lo pueden probar ustedes. Yo lo hice varias pruebas y así salió. Repito, esta información que yo les estoy dando es de mi experiencia. Yo no la tomé de ningún datasheet o alguna información de una página oficial de estos fabricantes. Eso es nada más de mi experiencia y yo se las transmito. Que no es así la pérdida, como yo les digo, de explicación, pues puede ser, pero el resultado sí lo es, porque yo lo he probado y por eso los invito a que ustedes también lo prueben, ¿verdad? Si no me creen. ¿Cómo se comportaría? Muy fácil. Vamos a ver aquí. Vamos a poner, por ejemplo, y voy a poner igual, voy a poner esta frecuencia. Supongamos que salimos con 37. Vamos a salir que salimos con 37, que tenemos 37. Y en esta, más o menos tendríamos como en 44. Vamos a ponerle 45. 37 en esta y 45 en esta. Si esta señal entra por aquí, ¿cuánto saldría por esta? Pues en esta frecuencia, en la 62.5, 250, le vamos a restar 37 menos 20, nos saldría 17 de la banda baja. Aquí. Y hasta este también. ¿Y cuánto nos saldría de esta? Pues 45 menos los 26 de aquí, que es en la banda alta, que es a lo que le afecta. Entonces,
Si a 45 le quitamos 26, serían 17, perdón, 19. 19. Y si no, pues lo hacemos aquí, a ver. 45, 45 menos 26, 19, exactamente lo que les había comentado es lo que nos queda aquí, 19. Entonces, ¿cuál serían los valores entonces que saldrían de aquí? En la banda baja nos llegaría 17, más o menos, no exacto, pero más o menos. Y en la banda alta, esto quedaría 19. Entonces no está perdiendo lo mismo como si fuera el otro, porque si fuera el otro, perdemos 26, entonces 45 menos 26, ah, son los 19, pero aquí 37 menos 26 serían 11. Entonces prácticamente aquí le estamos ganando 6 dBs, los mismos que son de acá, los mismos que son de acá. La diferencia. ¿Sí me entienden? Los 6. Eso lo estamos ganando. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Como ahora ya lo voy a poner en ejemplos. ¿Qué ventajas tiene este tab de doble valor sobre el otro valor? Y les pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí nuestro amplificador, ¿verdad? O nuestro nodo. Vamos a poner un amplificador. Y tenemos una salida aquí, la principal. Y ponemos nuestro tab, ¿verdad? ¿Cuáles son los tabs que tú utilizas de la pérdida más alta? Normalmente en mi compañía, cuando yo trabajaba, era el 26. 26. Aunque después conocí los 29 y luego conocí los 32. Pero en ese entonces nomás los 26 eran los que yo trabajaba. ¿Y qué pasaba? Cuando tú tenías un downstream, normalmente nosotros salíamos con un downstream al inicio, era nuestra primera portadora 111 MHz, era la primera portadora del downstream. Nosotros en esta salíamos 4 dBs por debajo de la portadora esta. ¿Qué quiere decir? Nosotros salíamos 37 con esta y 33 con esta. 33. Entonces, 33 le quitamos 26, normalmente salíamos con 4,7 en nuestra primera portadora. Con una potencia, muchos lo conocen como upstream MER, nosotros le llamamos el upstream, ¿verdad? 27 y con un upstream normalmente en el tap de 44. Era 7 y 44, nos daba aquí. ¿Qué pasaba con estos? Que al momento de que tú le agregabas un divisor de 3 o de 4, recuerden que el de 3, una salida pierde 4 y las otras pierden 8 o 7.78. Al momento de que tú le agregabas un divisor de esos, y supongamos que pierdes 8, ya te estaba llegando negativo al módem y 44 le pones 7, sería 51. Ok. Estos valores todavía están dentro del rango para que un módem opere sin problemas, ¿verdad? Porque como repito, nosotros los rangos que usábamos en ese entonces era de menos 6 a 6 a más 6, ¿verdad? Lo ideal era 0 y siempre ha sido 0. La potencia de aquí de 37 a 53. Lo ideal es 44, 43, 44. Pero en el equipo, no en la salida del tap. Entonces, si utilizamos el puro 26,
esto nos quedaría. ¿Qué pasaba más adelante cuando en este tab se nos saturaba? Pues le agregábamos otro, ¿verdad? Y aquí pues vamos a agregar un, ya no tendremos que agregar un 26, tenemos que poner un 23. Pero si adelante tienes ya un 23, entonces estás diseñando mal ya tu red. Aquí tendrías que agregar otro 26. Al momento que tú agregas otro 26, ya no te van a quedar aquí -1, te van a quedar -4 en la salida en el modem, -4, que todavía estaba ya, pero dentro del rango, pero estás en el límite. Entonces, esto era lo que normalmente te llegaba. Ahora, esto yo estoy hablando sin quitar la pérdida de la acometida. O sea, yo estoy hablando en lo que sale el tap, poniendo un divisor cerquitas ahí luego, y luego, una acometida de unos 3, 4 metros. Pero había vecindarios donde la acometida externa, así sin mentirles, nos llegó a medir hasta 70 metros, 70. Una cometida de RG6 de 70 metros, cada 10 metros en promedio perdía 1.5 de vez. En promedio, eh, llegando en medio entre la alta y la baja. Porque la alta pierde un poco más, pero la baja pierde menos. Entonces, en medio, 1.5. Si son 70 metros por 1.5, estamos hablando 70, 10.5 decibeles perdidos, 10.5, ¿verdad? Entonces, recuerden aquí, 7.44 menos 10, ya estamos hablando -3, que estamos llegando al domicilio sin el divisor que es este. ¿Me explico? -3, y ya con la potencia del 44 se nos iba a elevar. Si el downstream baja, la potencia sube. Es contrario siempre. Entonces, 44 y -10, estamos hablando ya de 54 al domicilio. No en todas las situaciones, estoy poniendo ejemplos acometidas de 70 metros. Entonces, no vas a poder trabajar en un domicilio poniendo divisores con este. Si acaso te trabajaría nada más a un solo equipo, un solo modem, ¿verdad? Y no habría, pues, tanto problema, tal vez cuando hay algunos bajones, una pequeña detonación, pues a lo mejor el servicio sí ya le iba a empezar a afectar, más que nada por la potencia, no tanto por la señal del downstream, porque todavía estás dentro del rango de -6 a +6, pero sí por la potencia 54, porque ya en 51 estaba dentro del rango, y al 53 todavía es lo último del rango, ya al 54 te sales. Hay modems, depende de la marca, que funcionan todavía muy bien, una potencia de 54. Pero otros, sobre todo como la marca UBI, que son muy delicados, esos al 51, 52 ya se andaban cayendo. Entonces, eh, tendríamos que lidiar con esto, con un TAP nada más 26. Pero ¿qué pasa si estuviéramos utilizando uno de estos? Ahí va. Agregaríamos los 6, porque es de 20. Entonces, en lugar de llegar al domicilio -3, llegaríamos con +3. Y en lugar de llegar 54, le agregamos 6, llegaríamos con 48. 48. 48. Bueno, lo voy a limpiar aquí para que llegaríamos con 3 dBs, ¿verdad? Positivo, y con una potencia de 48. Ahora, si ustedes le agregan un divisor de 4, estamos hablando, llegaríamos a todos los equipos -1,
y 48, 48 y no, estoy mal. Es menos 3, es 3 menos 8, será es menos 5. Menos 5. Llegaríamos a los equipos con un divisor de 4 y 48 y 8 serían 56. Miren aquí el dilema. Para video estaría bien, pero para internet ya no estaría bien. Aún con esto, aún con el de 20. ¿Por qué? ¿Qué se hace ahí? Si tú estás poniendo un divisor de 4, lo más que podrías poner es un divisor de 3. Como de 3 vas a decir, pues ¿cómo? Sí, porque uno pierde 4 y los otros dos pierden 8. Entonces ahí lo que se haría es si pones nada más un divisor, en el primer divisor, en la primera salida que pierde 4, tú conectarías tu módem. Entonces, lejos de perder, como que llegarías a 54, le vas a agregar los 4 que no pierdes por el de 8 y llegarías en 52. Y en lugar de llegar menos 5, llegarías menos 1. Entonces, vendrías llegando al modem menos 1 con una potencia de 52. Y estás dentro del rango y tu internet funcionaría sin problemas. Eso, tomando en cuenta de que tendrías los 20 en una de doble tap, aquí, perdón, de doble valor, un tap de doble valor. Ahora, hay que también ponerle lo que se va a perder de la cometida, que también en el otro caso, bueno, ya se hizo la pérdida, ¿cuánto llegaríamos? Yo nomás aquí tomé de base los valores finales tomando en cuenta de los 60, 70 metros que habíamos comentado. Entonces, no es lo mismo, como les digo, poner uno de doble a poner uno de uno solo valor. Con el de doble valor, en este caso 26F 20R, llegaríamos en el peor de los casos con a un modem. Ahora, para la televisión, pues ustedes saben que las televisiones, las frecuencias son altas, oscilan en esta frecuencia, tal vez de los 350 y si tienen HD hasta los 745. Aquí, pues salimos con más alto. Y aquí sí nos estaría tumbando los 26. Aquí no, nos perdonaría el de 20, no nos ayuda de nada. Aquí sí lo perdemos los 26. Pero recuerden que salimos más alto en las frecuencias más altas, con valores más altos de potencia. A lo mejor, supongamos, salimos, vamos a ver. Dijimos que en salíamos, normalmente salíamos 16, 37. Y en las frecuencias altas más o menos vamos a salir, dijimos que eran entre 44 a 49 son las potencias que más o menos salimos. Entonces vamos a ponerle entre 46, término medio, 46 menos 26, estamos hablando igual a 20. Entonces en esto vamos a salir 20. Y recuerden que si vamos a poner una cometida de 70 metros, 70 multiplicado por 1.5, como les dije, son 10 y medio. Entonces 20 menos 10.5, estamos hablando que vamos a llegar como 9, menos, como va a ser un divisor de 3 y los dos pierden 8, menos 8, vamos a estar llegando a los equipos en positivo 1.5, casi el 0, que es lo ideal para que los equipos funcionen bien, sin problemas de MER ni de desfase, como se le dice, que el audio y el video sea desfasado uno del otro. Entonces, mis amigos, tal vez creo que es un poco enredadito, pero pues igual trato de explicarlo lo mejor que yo pueda. Pues déjenme sus comentarios, qué
qué piensan, ya lo habían notado, cómo funciona este tab, eh, sus preguntas, sus experiencias, igual, algunas correcciones que me puedan hacer, igual yo estoy aquí también para aprender. Pues ahí nomás les encargo que se suscriban, me ayudan con su suscripción, compartan este video, sobre todo presionen la campanita para que les llegue todas las actualizaciones del canal cuando suba alguna publicación, un video. Pues que pasen un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.